Bienvenidos de vuelta. Bueno, en este video vamos a hablar de qué es una función, para qué nos sirve, cómo crearla, etcétera, etcétera. La verdad es que no creo que sea un tema nuevo. Hemos ocupado algunas funciones ya y de hecho, posiblemente las recuerden. Por ejemplo, la función de len para determinar la longitud, por ejemplo, de una cadena, o la función de int para convertir un valor cadena a un valor numérico y poder hacer operaciones. Esas son funciones que Python ya nos provee por default, pero podemos agregar nuestras funciones también. Vamos a empezar dando un poco de explicación de qué es una función. Una función es un grupo de instrucciones que entre ellas, en un orden específico, etcétera, tienen un propósito y a ese propósito lo podemos llamar cuantas veces querramos. Esa es básicamente una función. Y podemos agregar el número de instrucciones que nosotros nos plazca, el orden como nosotros querramos, etcétera, etcétera. Así como para definir una variable o para poder llamar a un método, tiene una estructura específica y tiene una palabra reservada o una palabra específica en Python para definir una funciones. Una función, la palabra es def, que es como de definition. Y por ejemplo, vamos a decir hola en nuestra función. Obviamente necesitamos pasarle algo dentro de los parámetros si quisiéramos cambiar su comportamiento. Pero por ahora solo vamos a poner los paréntesis vacíos. ¿Y qué les parece si decimos algo así? Ahora, esto es una función. Necesitamos la palabra reservada def, necesitamos un nombre específico, paréntesis, dos puntos y el cuerpo de nuestra función. En este caso solo vamos a imprimir un mensaje de bienvenido. Pero eso solo es la definición, es decir, no está haciendo nada, no está siendo ejecutada. Solo estamos diciéndole, ok, cuál es la estructura, cuál es el comportamiento, pero no lo hemos ejecutado. Para poderlo ejecutar, lo único que hacemos es usar el nombre de nuestra función y paréntesis. En este caso, como no lleva ningún parámetro o argumento, sería suficiente con eso. Y vamos a mostrárselos. En este caso se llama probando funciones. Y como ven, imprimió el mensaje. Ahora, si hiciéramos esto, no se va a imprimir nada. ¿Ya ven? Porque lo único que hicimos aquí fue definir el comportamiento. No hicimos nada más. Aquí ya lo estamos ejecutando. Bueno, eso es una función. Ahora, hay cosas características que necesitamos hablar para este video. Las variables. Las variables regularmente hasta ahora las han ocupado así como un lugar en memoria donde almacenamos datos, y eso es cierto. Pero cuando las definimos dentro de funciones, imagínense, sería muy complicado asegurarnos que nuestras variables fueran únicas en todo nuestro programa. Si tuviéramos un programa muy grande, 500 líneas, 1000 líneas, 1 millón de líneas, asegurarse que todas las variables tengan un nombre único sería muy complicado y de lo contrario estaríamos ocupando valores que no hacen sentido. Para ello hay algo que se conoce como alcance o scope y esto no es propio de Python, es en muchos lenguajes de programación. Básicamente lo que dice es que cuando definamos una variable dentro de un método o función, esa variable es local a ese método, a menos que le indiquemos lo contrario. Es decir, que ese valor solo tendrá sentido dentro de esa función. Fuera de ahí ya no tiene sentido. Y eso es como Python trata de minimizar el problema de ocupar variables que no queremos. En caso de que no la encuentre localmente, la va a tratar de buscar fuera de ahí, etcétera, etcétera. Pero eso ya hablaremos un poco más adelante de técnicas de performance, de optimización, encapsulamiento, etcétera. Bueno, esta fue una función que nosotros creamos. Ahora, algo que vamos a hacer y les voy a mostrar son funciones que creé hace un instante para que vean algo diferente. Esta es una función. Empezamos con la palabra reservada def. Después le vamos a dar un nombre. En este caso vamos a usar la función Fibonacci, fib. Y aquí le estamos pasando un parámetro o argumento.
un valor. Solo necesitamos ocupar un nombre que para nosotros lo vamos a entender y lo vamos a ocupar dentro de nuestro programa. Aquí si ven es un comentario, básicamente algo para el ser humano para entender qué estamos haciendo. La primera línea después de una función regularmente se ocupa para la parte de documentación y se ocupan tres dobles comillas. Esto se ocupa para que Python pueda generar la documentación automáticamente y de hecho hablamos de la documentación en uno de nuestros primeros videos. Para eso sirve. Ahora aquí estamos haciendo una asignación múltiple, es decir, dos valores asignados a dos variables. A va a valer 0, B va a valer 1. Y lo que vamos a hacer es, mientras A sea menor al valor que nosotros le vamos a pasar en nuestra función, entonces va a ejecutar todo lo que está adentro de aquí. Va a imprimir el valor de A y aquí le está pasando un parámetro a la función print, que significa fin. En vez de ser una línea nueva, va a ser un espacio. Y después A y B las va a asignar. A va a valer lo que vale B y B va a valer a la suma de A más B. Y va a imprimir una línea vacía. Esto va a generar una función Fibonacci. Y vamos a empezar nada más con pocos números para que vean cuál es el resultado. Esto es lo que está ejecutando. Imprime 0, 1 y así hasta el número 20, que está haciendo la función Fibonacci. Esto es una función. Ahora, podemos agregar el comportamiento que nosotros querramos y esto es lo interesante, porque ya empezamos a programar y a agrupar las cosas de manera lógica que para nosotros sirva y para otras personas también. Aquí tenemos otra función y quiero hablar de ella porque aquí estamos hablando de algo que se le conoce como valores por default. Si recuerdan, en nuestro programa de Fibonacci podemos pasarle parámetros a nuestra función, pero si no se los pasamos, ¿qué valor van a tener? Bueno, en este caso nosotros queremos definir que, por ejemplo, este parámetro tenga un valor por default 4. Este tenga un mensaje específico por default, es decir, si no se los pasamos, esas variables van a tener ya un valor. Y bueno, eso es lo interesante. Podemos empezar a hacer muchas cosas más. Aquí estamos mostrando algo que se le conoce como excepciones o errores y hablaremos del manejo de errores más adelante. Pero esto fue una introducción rápida a lo que son funciones, cómo crear su función, qué características, cómo pasar parámetros, etcétera, etcétera. Y iremos mejorando poco a poco todo este conocimiento. Nos vemos en el siguiente.